Son muy pocos los que logran aceptar su verdadera naturaleza homosexual frente al espejo del alma. Y no porque falte valor, sino porque lo que se refleja ahí no es solo una orientación, sino una prueba espiritual de alto voltaje, una prueba que no se puede delegar, ni explicar del todo, ni esquivar sin pagar un precio interno. Desde la mirada de la alquimia ancestral, la homosexualidad no es una simple condición ni una etiqueta social. Es un laboratorio de fuego, una cuerda floja tendida entre polos internos que exige equilibrio, lucidez y dominio energético. Es una asignatura arrastrada de otras existencias que no se aprueba con palabras ni con consignas, sino con conciencia. Y no todos están preparados para atravesarla sin caer, sin romperse o sin perderse durante el intento. El mundo moderno intenta reducirlo todo a definiciones cómodas. Dice que es solo identidad, solo preferencia, solo una palabra que debería bastar para calmarlo todo. Pero el alma sabe que no es así. Para el espíritu, la homosexualidad es una experiencia iniciática. No es un castigo ni un premio, es una prueba de conciencia, una que obliga a mirarse sin máscaras, sin excusas y sin refugios externos, y a decidir si se va a vivir desde la verdad o desde la huida. Por eso duele, por eso quema, por eso agota más negarse que aceptarse. El fuego siempre revela lo que no es esencial, y por eso tantos huyen antes de atravesarlo. Si sientes que no puedes superar esta prueba, si sientes que llevas años luchando contigo mismo, cansado de fingir, cansado de dividirte, este mensaje no llega por casualidad. No he venido a juzgarte ni a exigirte nada. He venido a decirte que ya no te ocultes, que no tengas miedo de mirarte de frente. Tu espíritu y tu alma necesitan descanso, necesitan coherencia, necesitan paz, y hoy vengo a recordarte que esa paz no se encuentra negándote, sino comprendiéndote. Bienvenido. En la alquimia ancestral, el cuerpo físico nunca fue el fin del proceso, sino el laboratorio donde el espíritu realiza sus operaciones más delicadas. Cuando un alma elige, antes de encarnar, una configuración donde se siente atraída por su mismo sexo, está aceptando un contrato de alta complejidad. No es una elección superficial, es una configuración técnica del camino espiritual. El alma sabe que esa experiencia la obligará a un trabajo interno que no todos están dispuestos a realizar. La mayoría de los seres humanos utiliza el sexo opuesto como un espejo accesible. El hombre busca su polaridad femenina en la mujer busca su polaridad masculina en el hombre. Es el camino natural, el de menor resistencia. La biología y la energía colaboran sin demasiada fricción. Pero el alma que transita la homosexualidad renuncia a ese apoyo externo. Su desafío consiste en encontrar la alteridad dentro de lo semejante, en descubrir lo distinto dentro de lo igual. Es como intentar encender fuego frotando dos piedras de la misma dureza. La fricción es mayor, el calor se intensifica y el riesgo de quemarse es real. Desde la perspectiva de la energía sutil, cada ser humano posee un canal central, conocido en muchas tradiciones como Sushumna, y dos canales laterales que representan las polaridades lunar y solar. En la unión heterosexual, este equilibrio ocurre de forma relativamente espontánea por magnetismo natural. Las polaridades se complementan casi sin esfuerzo consciente. Sin embargo, en la experiencia homosexual, el equilibrio no es automático. Debe ser generado desde adentro, con presencia, con trabajo interno y con madurez espiritual. Aquí aparece la verdadera prueba. El alma homosexual no puede delegar su equilibrio energético en el otro. Debe aprender a producirlo por sí misma. Esto exige una maestría que va más allá del deseo, más allá del placer y más allá de la validación externa. No es una prueba menor. Es una exigencia directa de integración interior. Los antiguos textos de la sabiduría perenne hablan de lo que llamaban memoria de polaridad invertida. Según esta visión, el espíritu arrastra una fuerte inercia de encarnaciones previas en el sexo opuesto, y en esta vida se produce un choque entre el cuerpo actual y la memoria energética del alma. Esa tensión no es un error, es el núcleo mismo de la prueba. Superarla no significa cambiar la atracción ni negarla, sino transmutar esa fricción en comprensión profunda. Quien no logra hacerlo, queda atrapado en el conflicto permanente, resentimiento social, rabia interna,
victimismo o una búsqueda compulsiva de placer que intenta anestesiar un desajuste más profundo. No es el deseo lo que genera el vacío, es la falta de integración. Cuando la energía no se ordena, se dispersa, y cuando se dispersa, el alma se agota. Por eso decimos que no todos superan esta prueba, porque la presión es doble. Por un lado, está la presión externa de una sociedad que oscila entre el rechazo ciego y una aceptación superficial que, en el fondo, solo fomenta el hedonismo y la desconexión. Por otro lado, está la presión silenciosa del linaje. Desde la visión sistémica y ancestral, cada individuo es la punta de lanza de su familia. La homosexualidad aparece con frecuencia en linajes donde existe una saturación de energía masculina o femenina, o donde se han acumulado traumas profundos relacionados con la unión de los sexos. El individuo homosexual actúa como un limpiador energético. Su presencia rompe patrones repetidos durante generaciones. Pero esta misión no es automática. Si la persona se entrega únicamente al goce sensorial, si se instala en la queja o usa su sexualidad como una forma de rebelión contra la vida, la prueba se estanca. El alma no destila la esencia de la experiencia y el nudo queda sin resolver. En muchas culturas antiguas, desde las tribus originarias de Norteamérica hasta los templos del Tíbet y ciertas escuelas esotéricas de Asia Central, aquellos que no encajaban en el binarismo sexual no eran vistos como anomalías ni errores, sino como portadores de una capacidad especial. Se les reconocía como seres de dos almas, individuos que habitaban simultáneamente dos corrientes de conciencia. Este reconocimiento no era simbólico ni romántico. Implicaba una responsabilidad espiritual concreta. Ser un ser de dos almas no era un privilegio gratuito, era una carga sagrada. Estas personas eran sometidas a disciplinas más estrictas que el resto. Ayunos prolongados, retiros de silencio, prácticas meditativas intensas y rituales de paso severos. ¿Por qué tanta exigencia? Porque al no estar atados de forma directa a la estructura reproductiva tradicional, su energía vital no se dispersaba en la crianza ni en la continuidad del linaje físico. Esa energía quedaba disponible para un propósito más elevado. El chi, el prana, la fuerza vital, como quiera que se le nombre, tenía entonces la posibilidad de ascender con mayor rapidez hacia los centros superiores de Minmyomosinus, la conciencia. La prueba espiritual consistía en no desperdiciar ese excedente. El individuo homosexual estaba llamado a utilizar esa energía para la creación consciente, la sanación, la transmisión de conocimiento o el servicio a la comunidad. Cuando esa energía se diluía en la dispersión, el exceso de placer o la evasión constante, no solo se perdía potencia, se traicionaba una herencia espiritual profunda. Uno de los mayores riesgos en este camino es lo que los antiguos llamaban el espejo de Narciso. Amar a alguien físicamente similar puede convertirse fácilmente en una trampa para el ego. La alquimia espiritual no busca la adoración del reflejo, sino la disolución de la imagen. La verdadera transformación ocurre cuando el yo deja de ocupar el centro y permite que algo más vasto se manifieste a través de la relación. En los vínculos entre iguales existe el peligro de confundir amor con autoafirmación. Cuando la relación se convierte en una validación constante de la imagen, del cuerpo o del rol, el proceso alquímico se bloquea. Superar la prueba espiritual en la homosexualidad implica aprender a amar la alteridad real del otro, su misterio, su diferencia interna, su alma irrepetible, más allá de la similitud externa. Los alquimistas hablaban de la gran obra como la unión del azufre y el mercurio, de lo activo y lo receptivo, de lo fijo y lo volátil. Si solo hay azufre con azufre, la reacción es violenta y estéril. Para que haya transmutación, uno de los dos debe aprender a manifestar la cualidad receptiva de forma consciente y espiritual, no solo física. Esta es una de las lecciones más difíciles y más elevadas del camino homosexual. No podemos ignorar que parte esencial de esta prueba es el dolor, el rechazo, la incomprensión y la soledad que muchas personas homosexuales experimentan no son, desde una visión iniciática, una crueldad aleatoria del destino. Funcionan como fuego purificador. El aislamiento obliga al alma a buscar su centro de gravedad en sí misma y no en la aprobación de la tribu. Obliga a construir identidad desde adentro.
Aquellos que superan esta etapa no se endurecen ni se amargan. Aprenden a perdonar sin justificarse y a sostener su verdad sin atacar. Transforman el juicio ajeno en una armadura de integridad silenciosa. Quien se queda atrapado en el odio, en el resentimiento o en el desprecio hacia la masculinidad o feminidad sagrada como reacción a su herida, permanece anclado en planos inferiores de conciencia. La alquimia ancestral es clara. El plomo del rechazo debe ser transmutado en el oro de la autonomía espiritual. Cuando el individuo logra estar en paz con el gran arquitecto del universo, sin necesitar intermediarios que lo validen o lo condenen, ha atravesado una prueba que muchos otros seres humanos jamás llegan a enfrentar. La prueba se vuelve definitiva en el uso de la energía sexual. En la naturaleza, el sexo tiene una función biológica evidente, la procreación. Pero en la dimensión espiritual, el sexo es una herramienta de ascenso. Los antiguos decían que la energía sexual es la moneda del universo, la sustancia con la que se compran estados de conciencia. Para quien vive la homosexualidad, la pregunta es directa e ineludible. ¿Qué harás con tu fuego si no lo usarás para crear un cuerpo físico? Algunos lo transforman en arte, otros en sanación, otros en sabiduría profunda. Pero muchos permiten que ese fuego se disuelva en la gratificación inmediata, en una repetición constante que deja el alma cada vez más seca. La prueba espiritual no se define por con quién te acuestas, sino por lo que haces con la energía que se genera en cada encuentro. Aquí se decide el examen. Si el encuentro es un acto de unión consciente que eleva la frecuencia y ordena la energía, el alma avanza. Si es una fuga que busca llenar un vacío interno, el proceso se estanca. No hay castigo externo. La consecuencia es interna y automática. Existe además un aspecto oculto y poco comprendido de esta prueba: la reconciliación con el padre y la madre. Desde la alquimia ancestral, la homosexualidad no exige rechazar ninguno de los dos principios, sino honrarlos plenamente. El hombre homosexual debe sanar su relación con lo masculino, no huir de ella. La mujer lesbiana debe abrazar lo femenino, no negarlo ni caricaturizarlo. Cuando ambos principios son integrados dentro del individuo, surge el andrógino espiritual, la figura central de los misterios antiguos. Este estado no es una confusión de identidades, sino una síntesis elevada. Es el punto en el que el ser deja de buscar afuera lo que ya ha construido adentro. Para muchos iniciados, esta meta es opcional. Para la persona homosexual, es una exigencia directa de su camino. Vista a través de los ojos de la alquimia ancestral, la homosexualidad es un sendero de alta montaña, estrecho, exigente y lleno de abismos. No es una condena ni una enfermedad, pero tampoco es un camino superficial. Es una configuración precisa del alma para alcanzar la maestría sobre la polaridad interior. Quienes logran recorrer este sendero sin caer en la trampa del ego, del hedonismo o del resentimiento, se convierten en guardianes silenciosos de la frecuencia de la unidad. Demuestran, sin discursos, que el amor y la luz no dependen de la forma, sino de la esencia. Sin embargo, la realidad es dura. Muchos se quedan en los valles de la identidad política o del placer inmediato, olvidando que firmaron un contrato para ser alquimistas, no solo consumidores de experiencias. Si este conocimiento ha resonado en lo más profundo de tu ser, no es casualidad. Tal vez tú también intuyes que tu existencia es un campo de batalla sagrado. La sal de la tierra requiere pureza y el fuego del espíritu requiere dirección. Tu sexualidad es el punto de partida, pero tu trascendencia es la meta. Si sientes que esta mirada ha arrojado luz sobre tu proceso o el de alguien cercano, permite que esa comprensión madure en silencio. Y si deseas seguir explorando estos senderos de sabiduría olvidada, puedes acompañarnos en esta comunidad dedicada a rescatar lo que fue enterrado por el miedo y la ignorancia. Gracias por estar aquí, en el centro del círculo. Espero volver a encontrarte. Hasta luego.